Bienvenidos a esta segunda temporada de Enigmas de la Historia. Como me ven en la cara, estamos muy contentos de estar otra vez aquí con ustedes y esperamos seguir sorprendiéndoles con nuevos personajes y nuevas historias, en fin, nuevos enigmas. Quiero hacer un alto en el camino, ¿vale?, para agradecer a toda la gente que nos está viendo. Quiero dar un fuerte abrazo a toda la gente de Vigo, que nos sigue por Televigo, la televisión de cerca, a toda la Comunidad Valenciana. Este verano he estado allí de vacaciones y la verdad que la acogida ha sido fantástica. Darles 1.000.000 de gracias. Y también a Tele Toledo, que es donde yo vivo y donde realmente sé que nos siguen con muchísimo cariño también. Y pues hoy vamos a empezar pues, con un caso que en su época dio bastantes titulares a los periódicos. Vamos a empezar con un hombre que presumía de ser un caballero español, pero me temo que no era más que un infame camorrista, que terminó en una noche de locura convertido en un asesino sanguinario. Empezamos otro Enigmas de la Historia. ¿Recuerdan ustedes una serie de televisión de la primera cadena de los años 80 llamada La huella del crimen? Yo he de reconocer que no tenía edad para verla entonces, pero sí, la veía a escondidas. Yo era un niño muy curioso, ¿qué le vamos a hacer? Pues en uno de esos casos, hay otro del que hablaremos otro día, pero como decía, uno de los casos que me dejó impactado de por vida. Ese fue el de Jarabo. José María, esto lo tengo que leer, José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, nombre larguito, pues era un jeta, era un niño bien de los muchos que pululaban por la posguerra española. También era sobrino del presidente del Tribunal Supremo, pero sobre todo era un chulo, un mujeriego, un jugador y un borracho. Jarabo niño, viene al mundo el 28 de abril de 1923 en el seno de una rica familia madrileña. Tras la guerra civil, que al parecer marcó a Jarabo por presenciar tiros en la nuca en su propio jardín, estudió bachiller en el acreditado Colegio Madrileño de Nuestra Señora del Pilar. En su juventud se fue a vivir la vida a Puerto Rico y a Cuba, donde acabó siendo condenado por un jurado estadounidense por explotación sexual a mujeres. Los hechos relataban que Jarabo conocía a las mujeres, bebía y las hacía beber, pero también las drogaba, para después hacerles fotografías en posturas pornográficas. Pasó 3 años en prisión, en los que realmente no se aburrió. Allí aprendió artes marciales y sobre todo consumió marihuana, opio, cocaína y morfina. Tras ser puesto en libertad, bajo fianza, se trasladó a Nueva York, donde entró en contacto con el mundo del tráfico de drogas. Pero en el año 1950 le pillan, con lo que viola la libertad condicional y vuelve a España. Le empujan, mejor dicho, a volver a España. Durante 8 años lleva una envidiable vida de alarde y de lujo, gastando sumas enormes de dinero para la época. Drogas, juergas y prostitutas ocupan su tiempo de búsqueda del placer hasta que agotó los 15 millones de pesetas que su madre le había concedido en patrimonio.
Cuando escasearon las pesetas, pues comenzó a empeñar objetos de valor, lo que más tarde se convertiría en el triste motivo de sus crímenes. Pero vamos a lo sustancial. En 1956, Jarabo, que gracias a su dominio del inglés se codeaba con gran parte de la alta sociedad inglesa que pasaba por España, que vivía en Madrid, conoce a la inglesa Beryl Merton Jones. Hermosa y con una figura impresionante, sí, pero también casada con un francés con el que tenía 2 hijos. Como les decía antes, para mantener tal tren de vida y alimentar ese frenesí de lujuria y placer, se vieron obligados a empeñar uno de los brillantes que brillaba en las manos de Beryl. Juntos acudieron a Husfer, una tienda de compra-venta y empeños regentada por Félix López y Emilio Fernández. Los prestamistas le dieron 4.000 pesetas por una joya valorada en 35.000. Al poco, la relación de los amantes se enfrió. Al acabarse el dinero, todo se enfría. Y ella le solicitaba continuamente el anillo y el dinero que Jarabo le debía. El sábado 19 de julio de 1958, Jarabo llamó por teléfono a la joyería con la intención de recuperar todos los objetos que tenía empeñados. Sin embargo, se le cruzó una hermosa mujer en los bailes del Retiro y cuando llegó al local, eran las 10 menos cuarto de la noche, obviamente ya estaba cerrado. En ese momento se le ocurrió la idea de dirigirse a la casa de uno de los socios, de Emilio Fernández, creyendo que la sortija quizás se encontrase allí, puesto que la habían estado esperando, quizá se la llevaran a casa. Pero lo único que encontró esa noche fue la sangre de sus víctimas. Al llegar al domicilio habla brevemente con Fernández y le comunica su intención de recuperar el anillo, pero este le dice que los asuntos de negocio debían tratarse en la tienda estando presentes los 2 socios, y de forma despectiva lo despacha diciéndole que se marche de su casa. Cuando Jarabo está a punto de abandonar la vivienda, un subidón de ira lo posee, sintiéndose despreciado. ¿Quién carajo se cree ese tipo que es para tratarle como a un cualquiera? Y mientras que Fernández se encontraba de espaldas dirigiéndose al baño, Jarabo saca su pistola y disparó a quemarropa contra el cráneo del joyero, causándole la muerte en el acto del pobre infeliz. La criada Paulina, que se encontraba en la cocina preparando la cena, al oír los disparos sale al comedor y tras contemplar al señor de la casa con la cabeza ensangrentada, empieza a gritar, a gemir pidiendo auxilio. Entonces Jarabo, asustado, se dirige hacia ella, la agarra por la espalda tapándole la boca con su enorme mano, y la lleva hasta la cocina rogando que se calme. Pero eso no hace más que aumentar el terror de Paulina, que no puede dejar de emitir sonidos lastimeros. Jarabo solo quiere hacerla callar y sin pensar, decide coger uno de los cuchillos que estaba utilizando la criada, y se lo clava en el corazón dejando el arma empotrada hasta la empuñadura, produciéndole la muerte instantánea. Nervioso, intenta serenarse, lava sus manos teñidas de carmesí por la sangre de la criada. Se sirve una copa, y ya un poco más calmado decide registrar la casa en busca de la anhelada sortija. Casi sin tiempo de empezar a buscar, un chasquido abre la puerta de la vivienda. María Alonso Bravo, la dueña de la casa y esposa de Fernández, acaba de entrar, bella, radiante y con las mejillas sonrojadas, como corresponde a una mujer encinta de pocos meses. Jarabo, con su desvergüenza habitual, consigue convencerla de que es un inspector de Hacienda, manteniendo con la señora, gracias a su labia, una conversación de alrededor de 10 minutos, comentando que está esperando a su marido, ya que él ha ido a buscar unas facturas a la tienda. Sin embargo, una mirada de reojo desata de nuevo la tragedia. María descubre unas pequeñas manchas de sangre en la inmaculada ropa de Jarabo, por lo que sale corriendo hacia su habitación. En ese momento, el criminal reacciona sacando de nuevo su pistola y disparando en la cabeza de la pobre embarazada. La muerte es rápida. A partir de ese momento, Jarabo da rienda suelta a su mascarada, intentando simular una escena del crimen protagonizada por un crimen pasional.
Pinta de carmín algunas copas y limpia sus huellas de los picaportes. Después, despojado ya de toda vergüenza, roba unas gafas de sol, un reloj, dinero en efectivo y además se apropia de las llaves de la casa de empeños. Agotado, se tumba a dormir en el sofá. El domingo se despierta con las risas de los niños jugando en la calle y tras desperezarse un poco logra salir de la casa y del edificio sin ser visto o parecer sospechoso de algo. Al fin y al cabo, él es un señorito más, paseando una mañana de domingo. El calor invita a tomarse un vermut y después otro, lo que hace que ese día de resaca asesina se convierta en otro día cualquiera de farra en el madrileño barrio de Salamanca. El lunes por la mañana temprano se dirige decidido a Jusfer para apropiarse de todos los objetos que tenía empeñados. Ya no tiene nada que perder. Llega a las 8 de la mañana y con la llave robada entra por la puerta de la tienda que da al portal. Tranquilo espera más de 1 hora y media a que llegare Félix López, el otro dueño del local. En cuanto entra y sin mediar palabra alguna le dispara 2 tiros en la nuca. Otro muerto más. Jarabo, que es un hombre fuerte, lleva el cadáver hasta la trastienda y echa serrín sobre la sangre para evitar que salga a la calle. Ya en soledad, se dedica a trastear y buscar por la tienda, pero las llaves de la caja fuerte no aparecen, por lo que no pudo recuperar el anillo. Así que decide llamar a la mujer de su última víctima intentando hacerla ir con artimañas y excusas varias. Viendo que no consigue tal fin, por suerte para ella, decide llevarse una serie de plumas estilográficas, un maletín y algunos relojes, se cambia de traje cogiendo uno de los muchos que tiene empeñados y sale a la calle como un pincel. Hace un hermoso día en Madrid, la mirada de una hermosa desconocida se cruza con la suya. Con un gesto para a un taxi donde ambos se suben. Parece que al final no va a ser un mal día, piensa para sí. Taxista, llévenos al Café de Oriente. Imaginad la historia, en pleno franquismo, en un barrio adinerado, donde si pasaba algo era un carterista lampando de aquí para allá. 4 muertos, 2 de ellas mujeres y encima una de ellas embarazada. La policía obviamente estaba que echaba humo. Hicieron un despliegue brutal, interpelando a chulos, prostitutas, ladrones de poca monta y en principio nadie parecía saber nada del asunto, la verdad. Hasta preguntaron en las tintorerías a ver si el asesino había llevado la ropa manchada de sangre a lavar. Parece absurdo, ¿verdad? Pues va a ser que no lo era. Al día siguiente, Jarabo es detenido en la puerta de una tintorería de la calle Orense, a la que había llevado el traje manchado de sangre, diciendo que le había roto la nariz a un americano de un puñetazo y que por eso estaba lleno de sangre. Jarabo confesó los 4 crímenes al día siguiente de ser detenido, pero después de que Viena Capellanes sirviera un pequeño ágape en comisaría. Un señor siempre es un señor, decía. Su juicio se convirtió en más pan y circo para la España de la época. La prensa realmente no hablaba de otra cosa, llegando a calificar el suceso como el crimen del siglo. La expectación era tal que había colas diarias para entrar en la sala donde se celebraba el juicio. De hecho, figuras sociales de la época, como la actriz y cantante Sara Montiel, acudieron a alguna de las sesiones. Durante el mismo, Jarabo pronunció su frase más célebre: no sé si soy un psicópata o no, ni me importa. Lo único que sé es que soy el autor de 4 muertes, 2 quizás un poco más justificadas, aunque en realidad ninguna puede serlo. Finalmente, Jarabo fue condenado a garrote vil el 10 de febrero de 1959, sentencia que se cumpliría el 4 de julio de ese mismo año. Pero no terminan aquí las aventuras de Jarabo, no. El garrote, para quien no lo sepa, consiste en una silla con un collar de hierro acabado en una bola y de esta manera, al girarlo, se causa al ejecutado la rotura del cuello, produciéndole la muerte. Pues dependiendo de la habilidad del verdugo, el mecanismo funcionaba a la primera o no, lo que prolongaba la agonía del agarrotado. Y de hecho, la ejecución de Jarabo fue bastante accidentada.
La alta edad del verdugo, unida a la fuerte complexión física del ajusticiado, Jarabo era un hombre muy fuerte, muy grande, provocó que el sufrimiento se alargara demasiado. Finalmente no murió en la silla, murió en una celda de la cárcel de Carabanchel tras una larga agonía y bajo el llanto tanto del verdugo como del de la defensa y el director de la prisión. Y así terminó la vida de uno de los asesinos más famosos de la historia de nuestro país, que por cierto fue el último condenado al garrote vil por la vía de la jurisdicción ordinaria. Pues como les decía, en esta segunda temporada queremos sorprenderles un poquito. Vamos a intentar tener más invitados, tener más secciones, aparte de los invitados que vienen normalmente a las entrevistas. Y de la pasada temporada me quedé con muchas ganas de haber hecho algo más con Antonio Checa, que le tienen que recordar seguro. Estuvo con nosotros en 3 programas y estuvimos hablando y pues le hemos fichado para que tenga su sección y os aseguro que os va a encantar. Muy buenas, Antonio. Muy buenas, Roberto. He aquí el fichaje. Bienvenido de nuevo. Bien hallado. No ha habido que pagar cláusulas ni nada para que vinieras. Pero bueno. Pero estoy encantadísimo de que estés aquí. Vas a tener una sección, vamos a hacerla un programa sí, un programa no, bien, para no cargarte, que yo soy muy pesado, ya lo sé. Y bueno, ¿cómo se va a llamar la sección, Antonio? Bueno, pues la sección se va a llamar Historia de la Gente, en el sentido de que lo que vamos a hacer es hablar un poco de la historia menos común, de la historia que menos nos han hablado en los institutos, de la historia que menos se ha hablado en las universidades, pero que es la historia de la gente, es decir, la historia de las clases populares, la historia de los colectivos olvidados, la historia de la gente normal, asalariada, como somos la inmensa mayoría. ¿Y qué nos traes hoy? Pues hoy os voy a traer quizás pues dentro de lo que son los grupos de la gente, os voy a traer la historia de los expósitos, o la evolución de los expósitos. ¿Quiénes eran los expósitos? Bien, yo estoy convencido de que todo el mundo, si echa memoria, conocerá a alguien que se apellide Expósito, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos una imagen que creo que es bastante interesante y que el realizador nos puede poner en estos momentos. ¿Qué es un expósito? Expósito viene del latín, y del latín exponere, expuesto. Si miramos este mapa, nos dice cuál es la distribución de expósitos en todo el territorio nacional español, y podréis ver que en todas las provincias hay gente, prácticamente en todas las provincias, que se apellidan Expósitos, en unos más que otros. ¿Y qué es un expósito? Bien, pues un expósito es un apellido que se ponía a los niños que eran abandonados al nacer y eran educados en instituciones públicas. Esos eran los expósitos. Ese era el apellido, o el apellido más común que se les ponía, el apellido más conocido, el apellido más universal, pero había muchos otros apellidos. A veces incluso nos encontramos con diferencias, como muchas veces estos niños se les abandonaban en hospitales en concretos, en lugares en concretos, que por ejemplo en Valladolid, Hospital de San José, pues muchas veces se les ponía el apellido de San José, con lo cual si tú eres de Valladolid y te apellidas de San José, tienes muchas posibilidades de ser descendiente de un expósito. Estos eran pues estos pobres niños que en un momento de su vida, pues sobre todo al nacer o a los muy poquitos días, los abandonaban. ¿Y cómo se entregaban esos niños? Pues cómo se entregaban o cómo se abandonaban. Sí. Podemos pasar a la siguiente imagen y la historia de estos niños la verdad es que es bastante triste, ¿no? Siempre ha existido el infanticidio, siempre ha existido el abandono de niños, siempre ha existido, pues en fin, el no atender a esas criaturas, y se les abandonaba de formas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este cartel, que es muy claro, y este cartel es real. Este cartel estaba en la Inclusa de Madrid, y en este cartel directamente se ponía: por este portal se entregan a los niños. Es decir, sencillamente una persona tenía un hijo, no podía educarlo, no tenía la capacidad económica de educarlo, no quería criarlo, o
tú ibas por la calle y te encontrabas un niño abandonado, un bebé abandonado, que estas cosas pasaban, y lo cogías y lo llevabas en Madrid a la Inclusa, luego diremos por qué se llamaba así, o lo llevabas en otros sitios, por ejemplo, tenemos otras imágenes, lo llevabas, pues, por ejemplo, a las casas de beneficencia, casas de expósitos, casas cuna, casas de misericordia, etc. Esto que tenemos aquí es el torno. ¿Cómo se entregaban a los niños a las inclusas, las casas de beneficencia, las casas cunas? Pues te cuento, durante mucho tiempo, sencillamente, tú ibas con una criaturita y se la entregabas al portero. Pero había mucha gente que no quería que se les viera. ¿Por qué? Porque no dejaba de ser una nota infamante. Estás abandonando a tu hijo, estás abandonando a tu hija, estás abandonando a un niño. O también podía ocurrir otra cosa, y es que tú ibas por la calle, veías un niño abandonado, porque a los niños se les podía abandonar en muchos sitios, se les abandonaba generalmente en los quicios de las puertas, se les abandonaba en los atrios de las iglesias, en las puertas de las iglesias. Cuando se hacía esto es que al menos había alguna voluntad de que el niño sobreviviera, pero también había veces que sencillamente se les dejaba en algún sitio para que se muriesen en mitad del campo. ¿Qué ocurre? ¿Esto es lo que me estoy temiendo que es? O sea, para introducir al niño ahí y cerrar. No, esto es una cosa que salvó vidas, porque te cuento, cuando en el siglo XVIII ya las casas expósito, casacunas, etcétera, etcétera, se daban cuenta que había un problema, y es que había mucha gente que no iba por vergüenza, no querían que se les viera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues a alguien se le ocurrió una idea muy sencilla, y es colocar un torno de tal forma que tú en el torno colocabas a una criatura, dabas un toque, se giraba, y al otro lado, pues en este caso unas monjas o unos empleados cogían a la criatura sin ver a quién se lo dejaba. Y ya está. Y ya está. Y gracias que no lo habían dejado tirado, no, sabe sí, Dios. mucho mejor. Claro, estos niños, pues a veces hay que decir que en las inclusas, las casas de beneficencia, las casas expósito, lo que hacían era intentar tomar nota absolutamente de todo lo que podían, por si acaso el que les había dejado el niño se arrepentía. Eso te iba a decirlo, porque luego ¿cómo vas a reclamar? Pues bueno, había varias formas. Había veces que, por ejemplo, a los niños les entregaban, pues por ejemplo, una familia que la mujer había muerto en el parto, o una familia, o sencillamente una mujer soltera que no podía criar al niño, o una mujer que estaba en la cárcel, pues directamente esos niños pues iban a la inclusa y decían, a ver, este niño se llama tal, es mi hijo, y en algún momento lo recuperaré o quiero recuperarlo, para que se tenga en cuenta. Hay veces, y aquí esto ya entramos ya mucho en las diferencias locales, que había idea de intentar recuperarlo, se dejaba al niño por pura pobreza. Lo que se ha visto es que generalmente las estadísticas son muy claras. Todos los que han estudiado los distintos archivos de las distintas casas expósito, casas cunas, lo que se dan cuenta es que aumenta el abandono de niños en momentos de crisis económica. Entonces, ¿qué ocurre? Pues muchas veces a estos niños se les dejaba, se les intentaba dejar alguna señal, alguna marca. A veces la marca, estoy hablando de una marca de verdad, por ejemplo, esto nos puede parecer horrible, pero hasta cierto punto es una muestra de cariño, y es que con un dedal marcaban al crío, para que así este niño en un momento de reclamar, mirad, era un niño que tenía una marca de un dedal en Sálvase a la Parca. Claro. Y con esto intentaban, pues, intentaban así en un futuro, si se arrepentían o mejoraban sus condiciones, ir y decir, mirad, soy el padre, soy la madre de tal niño que tal día se hizo tal esto, por favor, devuélvanmelo si está vivo, que esa es otra, como veremos. ¿Había algún tipo de mercadeo con esto o era todo...? A ver, había un mercadeo, había mercadeo y no había mercadeo, más adelante. Básicamente, más adelante, cuando el niño crecía y tenía ciertas posibilidades ya de tirar para adelante, o tenía fuerza de trabajo, sí que había ciertos mercadeos de los que hablaremos. Esto que estáis viendo aquí es, para los que vivan en Madrid, es la maternidad de O'Donnell. Bueno, pues este fue el último edificio donde estuvo la Inclusa de Madrid. Con lo cual, pues actualmente yo siempre digo lo mismo, es un sitio pues que ahora vas y dices, ay, qué bonito, aquí nací yo, aquí ha nacido tal, aquí ha nacido tal, pero luego también este edificio tiene una historia trágica detrás realmente dura.
Podemos pasar a la siguiente imagen. En la siguiente imagen veremos otra casa distinta, otra casa de expósitos. Esta es la casa de la Beneficencia de Cuenca, donde también pues se dejaban a muchos niños abandonados. Y ya te digo, en todas las provincias, y no me refiero solo a capitales de provincias, había, en el momento en que había una localidad medianamente importante, había este tipo de casas, este tipo de establecimientos donde se atendían a los niños abandonados. Ahora vamos a tratar uno de mis temas favoritos, las conspiraciones. No hablo de las que de tan absurdas acaban por ridiculizar al que las cuenta, sino de las que se sustentan en evidencias tan claras que hasta quien solo crea en lo que ve no tenga más remedio que al menos dudar de las consabidas versiones oficiales. El término, la palabra conspiración, ha acompañado a la mayoría de hechos o misterios trascendentes de la historia. La temporada pasada tuvimos la oportunidad de hablarles de la muerte de Marilyn Monroe, de la que es complicado realmente creerse la versión oficial, y aunque las teorías conspirativas sirven para estigmatizar a los que cuestionamos los hechos y nos hacemos preguntas, no por ello vamos a dejar de investigar, por mucho que los modernos ministerios de propaganda muevan sus hilos para hacernos pasar por paranoicos. Así que, siguiendo los pasos de mi admirado Santiago Camacho, voy a meterme en el barro de las conspiraciones y los mitos para hablaros del plan MK Ultra, o lo que es lo mismo, el oscuro proyecto secreto de la CIA destinado a encontrar formas de control mental. En mi novela, en Operación Hedge, dedico un apartado bastante exhaustivo a este tema, por cierto totalmente documentado. Bueno, pues todo esto comenzó a principios de la década de los años 50, con la Guerra Fría en pleno auge, cuando algunos de los prisioneros de guerra liberados en Corea regresaban a su casa defendiendo la causa comunista. Pues la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó, obviamente, y la idea era tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarlas, pero cómo dominándolas y haciendo de ellos auténticos autómatas. Todo ello organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA, en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Bien, el programa MK Ultra se inició por orden directa de Allen Dulles, que era el director de la CIA en el año 53. El objetivo principal era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad, una especie de suero de la verdad, pero con mucha mala leche y mucha caña. Pero había aproximadamente 150 proyectos de investigación en el programa que desencadenaron en una barbarie contra la dignidad humana. Pacientes en hospitales psiquiátricos, presos en instituciones federales e incluso las personas anónimas de la calle recibieron drogas y fueron parte de experimentos sin su conocimiento o su consentimiento. Pero algunos de los experimentos más nocivos, digamos, ocurrieron en el Allen Memorial Institute de Montreal, un hospital psiquiátrico de Canadá, donde las mentes de un número aún desconocido de pacientes fueron sistemáticamente destruidas sin capacidad de recuperación. El hospital, conocido como el Allen, estaba bajo la dirección del escocés estadounidense Donald Ewen Cameron, quien era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. A los pacientes que llegaban al instituto por problemas menores, como trastornos de ansiedad o depresión posparto, los ingresaban en el dormitorio, una sala acondicionada para que sus lamentos, sus gritos se perdieran en el vacío, donde se les inducía un control químico durante días o meses. Luego, eran desestructurados psicológicamente mediante terapia electroconvulsiva de una potencia y frecuencia a niveles de locura, para reducirlos a un estado vegetal, para alejarlos de su lado consciente.
Sin su conocimiento o consentimiento, los pacientes fueron tratados a la fuerza con grandes dosis de drogas como el LSD, entre otras drogas hipnóticas, estimulando el pensamiento ilógico y mejorando las capacidades de los individuos para soportar la privación sensorial, la tortura y la contención durante los interrogatorios. Como parte de ese régimen de reprogramación llamado conducción psíquica, les obligaban a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de auriculares o altavoces, a veces instalados dentro de la almohada de los pacientes hasta 20 horas al día, ya sea que estuvieran dormidos o despiertos. Los mensajes iban adueñándose de sus cerebros hasta convertirlos en esclavos palmarios, sin voluntad, sin pensamiento ni actitud propia. A partir de ese momento podían hacer de ellos lo que quisieran, porque ellos, las víctimas de este enloquecido plan, serían incapaces de juzgarlo o recordarlo. Hay muchos casos prácticos de individuos a los que esta experiencia destrozó para siempre. Muchas evidencias sugieren que Theodore Kaczynski, también conocido como el Unabomber, participó en los experimentos de MK Ultra financiados por la CIA. Empezando a la edad de 16 años, Kaczynski participó junto con otros estudiantes en los experimentos de la Universidad de Harvard que han sido descritos como turbadores y éticamente insostenibles. También Candy Jones, una modelo estadounidense y locutora de radio, dijo haber sido víctima de control mental en los años 60. Lawrence Titter, abogado del asesino Sirhan Sirhan, afirmó que Sirhan estaba bajo la influencia de la hipnosis cuando disparó su arma contra Robert Kennedy en 1968, vinculando el proyecto MK Ultra a las técnicas de control mental que, según él, fueron utilizadas para el control de Sirhan, de su cliente. Johnstone, la ubicación en Guyana del culto de Jim Jones y el suicidio en masa del Templo del Pueblo, no sé si lo recordarán ustedes, siempre se pensó que era un sitio de prueba para experimentar, para experimentos médicos de control mental MK Ultra. Y después del fin oficial del programa, el congresista Leo Ryan, un conocido crítico de la CIA, fue asesinado por miembros del Templo del Pueblo después de que él personalmente visitara Johnstone para investigar diversas irregularidades, que al parecer nunca tuvo ya la oportunidad de revelarlas. Y este último es la verdad que es muy sospechoso, si ustedes indagan un poquito de su biografía, de, si no al MK Ultra, sí haber pertenecido a algún tipo de tratamiento de control mental. Hablo de, ni más ni menos de Mark David Chapman, el tristemente célebre asesino del alegremente célebre John Lennon. Pues también es sospechoso de haber pasado o haber sido manipulado por el proyecto MK Ultra, lo que explicaría realmente su extraño comportamiento tras disparar 5 veces por la espalda a Lennon, al artista. Escuchar una voz que le ordenara matar, hazlo, 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 y luego sentarse tranquilo, casi en un absurdo trance, a esperar que llegara la policía con su ejemplar del guardián entre el centeno entre sus manos. Y seguramente, pensando como decía el protagonista del libro, no sé qué quería hacer exactamente con mi vida, excepto que quiero hacer algo grande. Bueno, en esta segunda temporada de Enigmas de la Historia nos visita una escritora que yo tenía muchísimas ganas. Durante la primera temporada intenté traerla, pero se nos complicaba por fechas, y en este programa 13, en este primer programa de la segunda temporada, quería contar con ella sí o sí. Ella es Patricia F. Montaño. Muy buenas, Patricia. ¿Qué tal? Por fin, bienvenida. Muchas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí, así que muy contenta también de haber podido coincidir ya para... Sí, para por fin, madre mía. Es que al final es muy complicado. Sí, tienes que hacer el encaje de bolillos con la vida en general, sí. Y luego, pero bueno, al final todo es cuestión de motivaciones y de prioridades, así que por eso estamos aquí. No, yo estoy encantadísimo de que estés aquí. Te llevo siguiendo bastante tiempo por las redes sociales, y tu obra literaria, que me parece de una necesidad fabulosa de conocer. Estás en proceso de una trilogía. Eso es. Entonces, si te parece, vamos a empezar por el primer libro de la trilogía,
por Salmo 73, que además transcurre en nuestro amado Toledo. Por supuesto, eso era un requisito fundamental. Cuando me planteé escribir la trilogía, sabía que se iba a desarrollar íntegramente en Toledo. Los que amamos Toledo sabemos por qué. Y bueno, pues en este primer libro, en Salmo 73, lo que he intentado sobre todo ha sido hacer un libro muy rápido, de mucho entretenimiento, y también, por supuesto, que tenga un poquito de trasfondo social, ¿no? Al final, yo misma digo que es una novela negra, y si no es negra es oscurita, porque bueno, se sucede una serie de asesinatos, pero también siempre se marca un trasfondo social, ¿no? Y luego pues las calles toledanas que nos acompañan en el transcurso de toda la novela, que eso también es fundamental. Y bueno, pues ¿en qué consiste Salmo 73? Pues principalmente es esa serie de asesinatos, pero que tienen una característica muy particular, ¿no? No solo su protagonista, que es la inspectora Rojas, que es maravillosa, que espero que la podáis conocer pronto, a través de las páginas, por supuesto. Y bueno, pues esta serie de asesinatos tiene una particularidad, y es que el asesino pues utiliza una serie de torturas, ¿no? Basadas en la Inquisición española, y bueno, pues en ese sentido, sin llegar a ser macabro, porque no es una obra macabra, ni mucho menos, pero sí que deja pues algunos tintes, ¿no? De lo que significaba en aquel momento el castigo, ser un hereje, salirse de lo estipulado. Y bueno, pues en este libro salen muchas mujeres que se salen de la normatividad esperada, que se salen de lo que se espera de ellas, y bueno, ese es el motivo por el que muchas de ellas pues van a morir a manos de este asesino. Es un libro que transcurre en la época actual, pero tú has tenido que documentarte. Sí, mucho. Además, este primer libro he estado mucho más tiempo pensándolo que escribiéndolo, o sea, no hay ninguna duda. Y bueno, para eso también he tenido grandes amigos en Toledo. He tenido guías, historiadores, policías y muchos amigos de bares también, por qué no decirlo, que me han ayudado mucho a conformar esta novela. Porque ya no es solo el conocimiento histórico que aparece, la parte forense, por ejemplo, que aparece, sino también la parte social. Porque la gente que lee la novela, tanto la primera como la segunda, me dice, es que se nota mucho que has vivido en Toledo, porque salen bares y salen sitios que no están en las guías, ¿no? Y que quizás eso también es un punto extra a tener en cuenta. Mucha vida. Claro, es que es Toledo. Al final, Toledo para turistas, pues cualquiera lo tiene al alcance. Vienes aquí, echas el día, ¿no? Vas a los sitios típicos. En un día. Y en un día, ¿verdad? Y luego, pues te apuntas. Es que, como he leído mucha novela negra y todo lo que está escrito en Toledo en ese ámbito he intentado leerlo, pues he visto todas las miradas de turistas en los escritores, ¿no? Estos fueron a pasar el día y ya, pues han hecho la novela. Pues oye, que es respetable. Pero que quizás una parte de la magia está en que se demuestre que la ciudad se vive también, no solo para turistas, sino que es una ciudad en la que hay vecinos, sobre todo en el casco, y que hay muchísima vida, y espero que la siga habiendo. Dios quiera. ¿Y cómo has hecho para trasladar esa parte medieval de la Inquisición a los días de hoy? Porque es verdad que Toledo te invita, porque Toledo te transporta a otras épocas. Pero ¿cómo lo has hecho para llevarlo a negro sobre blanco, me refiero? Sí, una ciudad tan luminosa, llenarla de tanta negrura, ¿no? Exactamente. Pues al final, lo bueno que tiene la literatura, la escritura en general, es que puedes hacer lo que quieras, ¿no? E incluso manchar un lugar bonito como Toledo, aunque en este caso sea ficción. Pero es cierto que cuando te metes o intentas meterte en la mente pues, de un asesino, en este caso, pues al final el tema de la época medieval me llamaba mucho la atención, por eso me documenté sobre la Inquisición, y de alguna manera quise que ese asesino representara el rechazo que hay actualmente pues, contra a lo mejor determinados perfiles de personas, ¿no? Y mujeres también, por supuesto. Entonces, en ese sentido, quería que ese asesino pues, cogiera un poco toda esa parte medieval y dijera, pues ahora yo, que soy el salvador del mundo, voy a llevar a cabo lo mismo que hicieron mis antecesores en la Inquisición. Y pues a partir de ahí, Toledo ya te da el resto. ¿Y qué le ha dado Toledo a la inspectora Rojas? Todo, se le ha dado todo. Es la ciudad donde nació, es el lugar donde se ha criado, donde es toda su familia. Su abuela además era de un pueblecito muy pequeñito, de al lado, ficticio, pero bueno, que todos los que tenemos pueblo sabemos cómo son. Sabemos cómo son, efectivamente.
Y bueno, pues ella es una mujer que es cierto que reniega un poco de parte de su familia, pues por cuestiones que aparecen en el libro, pero su ciudad pues siempre ha sido suya, la ama profundamente, y de hecho pues ya en el segundo libro, después de resolver los casos del primero, la ofrecen irse a un equipo internacional, y ella lo rechaza porque se quiere quedar en Toledo. Así que Toledo para ella pues es el lugar donde considera que tiene que estar. Y entonces hablamos de la inspectora Rojas como una mujer fuerte, porque Sí. hablamos de un tema y un asunto fuerte. Sí, es una mujer fuerte, además cualificada, ha ascendido al puesto precisamente por su cualificación, no por otros motivos que todo el rato en el libro pues están apareciendo, ¿no? Como cuestionarla constantemente por ser mujer, por ser joven, por ser pelirroja, por salir de bares por la noche. Pues todo eso le va pasando factura. Sí, yo tenía entendido que eso ya no pasa. A mí la Inquisición. Se suponía que eso ya no pasaba. ¿Verdad? Sí, Entonces, sí. bueno, pues ese tipo de cosas súper normales, pues son las que van apareciendo, y se va viendo como siempre topamos con personas pues que no opinan lo mismo, ¿no? De la normalidad de ciertas cosas. Claro. Y de ahí pues que este asesino sea tan poderoso en la primera novela. Y hablamos de un criminal, ¿no?, que se esconde en las En las sombras. sombras fantásticas de Toledo, Ujú. de una crueldad importante, ¿no? Sí, este primer asesino es bastante, pues eso, macabro, aunque Ujú. es cierto que en la novela no es mi estilo quizás pues ser específicamente concreta en ese sentido con respecto a las torturas y demás. Pero sí, este asesino pues se cree un salvador del mundo y quiere ajusticiar a todas aquellas que no cumplan con los requisitos para ser una mujer perfecta. Vaya miedo, vaya miedo. Yo siempre he pensado que la noche de Toledo, que es preciosa, pero también tiene ese halo de oscuridad Sí, y como de maldad acumulada y escondida en las esquinas, ¿no? Está Durante latente ahí. siglos, latente, y que es muy aprovechable para una novela. Sí. Y incluso es que es súper cinematográfica la novela. sí, nada, ya solo nos falta un productor que la quiera llevar a ponga cabo dinero, y ya que está, ponga dinero y y ya lo está. hacemos. Sí, para eso están, para poner dinero. Sí. No, la verdad que los ingredientes que tiene lo hacen un libro súper interesante, súper interesante. Pues está feo que lo diga yo, pero el segundo me han dicho que es todavía mejor que El abrazo de la langosta. Me han dicho que a la gente en general le ha gustado más la segunda parte de esta trilogía. Es que de la tercera, que está aquí toda, en mi cabeza nada más, a ver si en algún momento puedo plasmarla. Pero en El abrazo de la langosta, que seguimos en Toledo, y vamos, seguimos descubriendo otros rincones mágicos, cambiamos un poco el tercio en el sentido pues, que ya no está la Inquisición, ya hemos dejado la Edad Media, y se convierte pues, en una dinámica más actual, con respecto al perfil asesino, quiero decir, pero sí que es cierto pues, que también se siguen denunciando muchas cosas. Y en este sentido lo que sobre todo vamos a ver en este libro es una trama de abuso sexual de mujeres jóvenes, que es el que va a guiar un poco toda la historia, ¿no? Y a partir de ahí pues, será la inspectora Rojas la que tenga que ir descubriendo qué es lo que está pasando con esa trama, por qué asociado a esa trama está empezando a morir gente. Y bueno, pues la verdad es que es un libro muy, muy entretenido y la verdad es que se lee muy rápido, así que nada, el día que los cojas yo creo que los dos te los ventilas enseguida. No, me encanta porque tocas temas que aparentemente crean controversia, que son temas tabús de hablar, y me encanta que lo hagas, y que lo hagas con una novela protagonizada por una mujer. Que por suerte cada vez se va viendo más en Sí. series de televisión y en novelas, de que las mujeres no son damiselas a salvar, ¿sabes? Son personas fuertes, capaces, y le da un valor añadido al final que se enfrente a este tipo de situaciones que normalmente solo estaban
estipuladas para que fueran hombres y ellas solo fueran las víctimas. Efectivamente, en la literatura tradicional pues ha sido así, en la novela negra tradicional, pero es cierto que cada vez más, como tú dices, hay más perfiles de mujer inspectora. Y fíjate, yo creo que hemos pasado incluso por una nueva fase en la que hemos pasado de las mujeres fuertes, de yo puedo con todo, a mujeres reales. Normales. En el sentido de mujeres que sí que son fuertes, pero que son contradictorias, o que tienen un mal día, o que si quieren llorar lloran, o que si quieren levantar la voz la levantan. Que son humanas. Efectivamente. Entonces, creo que esa normalidad también ya va entrando dentro de las inspectoras que van protagonizando los nuevos libros. Que al final es súper importante porque cuando tú lees una novela o ves una serie de televisión o ves una película, antes había mucho la identificación con el personaje principal, etcétera. Entonces como que estaba muy admitido que tenía que ser hombre. Estaban establecidos perfectamente los roles, incluso los de las razas. Sí. ¿Sabes? Esta raza está para esto, esta para lo otro. Y es súper importante que tú al final veas una trama. Tú no te tienes que identificar con el libro, sino disfrutar de una trama. Y al final te puedes identificar, si quieres, tanto con un hombre como con una mujer. Claro. Al final te identificas con una forma de ser, con unos valores, con una forma de actuar. Eso es, pero tenemos ahí los arquetipos, los estereotipos, que muchas veces también los escritores hacemos uso de ellos, y luego pues, aunque lo realmente interesante pues sea esa trama, ¿no? y esa historia, hay mucha gente que le gustan más los libros cuando siente que ellos están dentro, ¿no? Sí. Y a veces pues si empatizan más con uno, pues o dicen, pues mira, yo me siento así como este personaje, ¿no? Pues claro. El libro ya le gusta mucho más, independientemente de que luego la historia a lo mejor pues no tenga por qué ser buena, ¿no? Pero bueno, que en general somos así un poco de egocéntricos a veces, de que queremos salir de los libros, sí. Por eso te decía que es súper importante al final y armonioso que tú te identifiques con la inspectora Rojas, siendo tú hombre y ella mujer. Al final hablas Puede de unos ocurrir valores. perfectamente. Puede ocurrir perfectamente porque de hecho una de las cosas que se le critican a esta inspectora pues es que tiene hábitos de hombre, por decirlo de alguna manera. Eso lo he escuchado yo muchas veces. Claro, pero ¿qué quiere decir hábitos de hombre? Exactamente, que serán hábitos humanos. Dice que no le puede, o sea, porque le gusta el fútbol, eso es un hábito de hombre. Claro, ¿No? Que tradicionalmente el fútbol le haya gustado a los hombres, pues perfecto. Que hace pis de pie. Pero que son hábitos de hombre o hábitos de mujer. Que al final partimos siempre de esa base del estereotipo. Sí, los estereotipos están ahí. Y dicen, no, es que tiene actitudes masculinas y por eso le va mejor y por eso ha ascendido. Perdona, será porque es inteligente, porque trabaja bien. Y viceversa, lo de los hombres buscar el lado femenino, ¿no? Ser sensible no es ser femenino, ni ser bruto es ser masculino. Bueno, todas esas cosas. Traemos mucho peso de atrás todavía. Nos queda un poquito, pesa nos la queda mochila, un poquito. pesa la mochila. Fíjate que a mí que me gusta pensar que soy poco machista, porque no te puedo decir que no soy machista. No, ni yo tampoco. Es que no te lo puedo decir, porque yo a mí mismo me sorprendo a veces con actitudes que digo, ostras. Hombre, está bien si eres capaz de pararte a reflexionar, por lo menos es un paso. Y lo peor es de pensamiento, no de acción, porque ya te vas acostumbrando a que de acción ya hay cosas que haces y cosas que no, pero a veces te sorprende algún pensamiento que dices, esto es troglodita total. Pero está ahí. Está ahí. Está ahí, igual que yo, igual que muchas mujeres también tenemos esos pensamientos. Al final es cultural. es la educación es cultural y tardaremos siglos. Sí, nos queda todavía. Si conseguimos que avancemos, si conseguimos avanzar y no hay parones por el camino. A ver si puede ser. Bueno, y de Salmo 73 pasábamos al abrazo de la langosta, que has empezado comentándolo. Aquí hay un cambio de tercio total. Sí, bueno, sigue siendo una serie de asesinatos en Toledo, pero es cierto pues, bueno, que ya no tiene tanta carga histórica como tenía la anterior. Es mucho más actual y se ciñe a un problema mucho más actual, que son los casos de abuso sexual de mujeres jóvenes. Pues bueno, pues va a haber ahí una trama en la que vamos a ir descubriendo qué es lo que está pasando, de dónde surge, cómo va a acabar, y luego pues la inspectora va a tener que descubrir por qué se están empezando a suceder asesinatos que tienen que ver con eso. ¿Y como autora, liberarte del corsé histórico te ha dado más alas? Me ha dado más seguridad, eso seguro, sí. Me ha dado más seguridad, valga la redundancia. Porque al final estás escribiendo del día a día
Y es cierto que, bueno, que es una problemática que quizás por mi información, la que traigo de serie, pues sí que estoy más puesta en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha resultado más sencillo, entre comillas, escribir sobre esto que sobre el tema. Pero son 2 libros valientes, ¿eh? Bueno, no sé, depende a quién se los lea y te cuente. Sí. Sí, pero al final tocas temas, lo decíamos antes, que crean controversia, perdón, y son valientes. Es que al final, bueno, todo depende del planteamiento que le des a los temas, ¿no? Y te decía antes que en ambos casos están abordados con bastante delicadeza, con bastante naturalidad dentro de lo que estamos hablando. Sí. Y yo creo que cuando eres capaz de tratar el tema pues con esa elegancia, no es la palabra, pero sí con ese cuidado, ya la controversia la puedes crear tú, quien Claro. lo lee, quiero decir, ¿no? Sí, exactamente. Pero en general, al menos por lo que me ha llegado, ¿Te han llegado algunos inputs? claro, esto siempre opina tu familia, tus amigos, pues Claro. al final suelen ser positivos, claro. Sí. Es que, pero bueno, de los desconocidos que me han ido llegando, la verdad es que el feedback ha sido bueno. Aunque bueno, yo siempre digo que los que tienen un feedback negativo no lo dicen, se callan, cogen el libro, lo guardan allí en la estantería y ya está, ¿no? Pero Al final, los temas desagradables, entre comillas, enganchan. sí, pero porque somos así, yo creo que tenemos ahí una parte oscura a todos en algún Todos, lugar, unos todos. más pequeñita y otros mucho más amplia, que bueno, nos llama la atención estas cosas, ¿no? Por eso triunfan las series en las que hay asesinatos. ¿Y hay alguno en especial con el que tu personaje, el de Salmo 73, por ejemplo, se pueda sentir identificado, o es original y una mezcla de muchos? Y yo creo que tanto en Salmo como en El abrazo de la langosta hay diversidad de personajes. Entonces están los que son un poquito más profundos, Ujú. en los que los escritores pues ahondamos un poquito más, explicamos mucho más, como puede ser la inspectora Rojas. Y luego hay otros que son más de andar por casa, que digo yo, pues que aparecen menos, los secundarios, y los hay más planos, un poquito más redondos. Entonces creo que mucha gente se puede sentir identificada con muchos de ellos, porque ya te digo, pues hay uno pues que es un poco más gracioso, otro que es un poco más dejado, otra que es mucho más valiente y mucho más ruda. O sea, en ese sentido hay mucha variedad y yo creo que cualquier persona que lo lea no solo le va a enganchar el ritmo, sino que creo que puede encontrar personajes, no sé si que se identifiquen, pero que le caigan simpáticos. Por lo menos que le resultan Eso es, conocidos. eso es, que sientan, bueno, pues que pueden encontrárselos por la calle. Y del primer libro al segundo libro, ¿qué, perdón, ¿qué cambio sustancial sientes tú en la inspectora Rojas? Después de la gran peripecia de la Sí. primera novela. Pues la veo mucho más confiante y ya trae de serie un problema de confianza, de autoconfianza muy grande, y en esta segunda novela está mucho más confiante, mucho más ajena a esas voces que la siguen acompañando, cuestionando su profesionalidad, y yo creo que es lo más importante de todo, vamos, la evolución que va haciendo la inspectora Rojas y que va a culminar pues en la tercera novela, que a ver si en algún momento encuentro tiempo para poder empezar a escribirla. ¿No nos puedes adelantar ni un poquito? ¿Qué va a ser en Toledo? Ah, bueno, eso está bien, eso ya es algo. Y esta pregunta no se la hago a todos los escritores, porque sí que es verdad que hay libros que son más anónimos que Ujú. otros. Y cuando te hablo de anónimo, te hablo desde el punto de vista del escritor. ¿Qué hay de ti en la inspectora Rojas? Pues hay muchas cosas, claro, porque al final la inspectora Rojas es una combinación de muchísimas mujeres, de muchas tipologías, y lógicamente yo como mujer pues también le he dejado un poquito a ella para su construcción. Pero vamos, hay cosas de mi madre, hay cosas de una gran amiga mía, entonces al final ella tiene unas características pues muy amplias, y ahí pues puedes encontrar un poquito de cada persona, ¿no? El otro día lo decía en una entrevista que me hicieron, y es que al final robas un poquito de cada persona que te vas encontrando, a otra te la inventas, pero de muchas personas sí que robas un poquito para construir ese personaje. Es verdad que hay personas mágicas que tienen ese guiño, ¿verdad? Que se lo robas para usarlo Sí. para estos personajes, Sí. porque es tan particular, tan peculiar, que dices, esto Sí, me sí, lo tengo que llevar. para lo bueno o para, lo malo. O sea, estuvimos de vacaciones hace poco y conocí a una persona que dije, madre mía, es que este señor, o sea, va a ser un personaje, pero con toda seguridad, porque es que lo tiene todo, o sea, es mágico. Y bueno, pues ya estoy pensando, o sea, ese personaje ya está
está claro que va a estar, ¿no? Uno, si no es él, será uno muy parecido a él. Pues por lo que tú dices, hay gente que tiene algo mágico, algo que te llama la atención y que dices, pues esto va a ser perfecto. Bueno, pues ya nos quedamos sin tiempo, Patricia. Lo primero te quiero preguntar dónde lo podemos conseguir el libro. Pues los dos libros están en la página web de la editorial, que es la editorial Maluma SL, y si no, en mi página web, en Patricia Montanoir, escrito Patricia Montanoir, se pueden conseguir también. Pues nada, agradecerte que hayas podido venir por fin. Gracias a vosotros, estoy encantada, vamos, ha sido un placer. Te digo, estoy deseando leerlos, a ver, en cuanto tenga tiempo, sabes que lo voy a coger. Por favor, lo voy a leer. por favor. Y te dejo ya lanzada la invitación para cuando publiques el cierre de la trilogía. Por supuesto. Y que vengas aquí a Claro contarlo. que sí, aquí nos vemos, por supuesto que nada, sí. Y los recomiendo mucho los libros. Han estado aquí en pantalla mientras nos duraba la entrevista. El primero es Salmo 73 y el segundo El abrazo de la langosta. Patricia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer, de verdad que sí. Nos vemos muy prontito. Muy bien. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Pues ya nos vamos por hoy, en este primer programa de la segunda temporada. Solo me queda agradecerles una vez más su complicidad, su seguimiento. Les dejamos el correo del programa en pantalla. Hay un correo del que pronto les hablaré, la verdad que me sorprendió y me encantó su contenido. Pronto les hablaré de él, pero por hoy no me queda más que desearles una feliz semana y nos vemos muy prontito, la semana que viene. Hasta pronto.